Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como saben, en esta Navidad se está haciendo una serie conjunta entre tres iglesias de la confraternidad, que son la iglesia de la Colina Campestre, la iglesia de Unicentro y la iglesia en Ciudad Salitre. Entonces, en esa serie conjunta, los pastores se van rotando por las iglesias dando sus enseñanzas. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros, con el pastor principal de la iglesia confraternidad de Ciudad Salitre, Joaquín Villena. Joaco es pastor hace ya varios años atrás, esposo de Rosita, dos hijos adolescentes, peruano de nacimiento pero colombiano de corazón. Entonces vamos a recibirlo con un cariñoso aplauso. Buenas tardes, buenos días todavía. Es para mí un privilegio estar con ustedes y es muy grato. Realmente uno se siente en casa, con las iglesias hermanas. Somos dos iglesias, La Colina es la hermana mayor, nosotros la segunda iglesia, siempre detrás de los pasos de la mayor, aprendiendo de la mayor, como los hijos que le siguen al mayor siempre tienen la ventaja de aprender de lo que vive el mayor, ¿cierto? Aunque a veces hay desventajas, los que son hijos menores saben que a veces no les toca estrenar ciertas cosas con él. Pero gracias a Dios que estamos en familia y qué rico celebrar Navidad en unidad. La Navidad es hermosa, es preciosa. ¿A quién les gusta la Navidad? Hay personas que no les gusta la Navidad, que les trae recuerdos a veces desagradables porque tuvo en Navidad de pronto alguna mala experiencia. Entonces cuando llega Navidad dicen, uy no, para mí la Navidad es terrible, a mí lo que me pasó una Navidad fue espantosa. Y bueno, hay cosas tristes. O a veces algunos piensan, este año fue un año no muy bueno, y dicen, esta Navidad va a ser terrible, ¿sí? Los negocios no salieron tan bien, esta Navidad va a ser inmunda, como dicen los muchachos. Y no permitamos que nada de estas cosas nos robe nuestra fiesta. La Navidad es nuestra fiesta, no es la fiesta de los niños, como dicen algunos, y que el Año Nuevo sí es la fiesta de los adultos, ¿cierto? No, la Navidad es nuestra fiesta y celebramos que Jesús nació para dar la vida por nosotros. Entonces, al margen si fue un año bueno o no económicamente, si fue bueno o no en cuanto a la salud, celebremos Navidad. Navidad es nuestra fiesta. Y la vida está llena de momentos gratos e ingratos. A veces en un mismo día uno vive momentos agradables y desagradables. Como pastor me ha tocado un día celebrar en la mañana la presentación de niños, dedicarnos al Señor, y en la tarde estar en un funeral. Yo no dice qué día de contraste, ¿verdad? Pero la vida es así. Quisiéramos que la vida fuera todo de maravillas y que todo salga bien, ¿o no? Pero no es así. La vida tiene momentos difíciles, momentos duros. Los que somos papás quisiéramos que nuestros hijos estuvieran exentos de dolor y sufrimiento, ¿o no? Lo cierto es que tenemos que prepararlos más bien para enfrentar el dolor y el sufrimiento, porque les va a tocar en algún momento. Así es la vida. Qué bonita que es la vida, ¿cierto? José Ortega y Gasset, el filósofo, escritor español, decía, cuando vienen los momentos gratos, como los que de pronto usted está esperando, de pronto ahorita ya entre unos días sale de vacaciones, dice, ya vienen los momentos gratos. Y él, reflexionando acerca de la fugacidad de la vida, dice, prepare también sus labios para decir, ya se van, porque así es la vida. Y de pronto en estas vacaciones, cuando usted esté en un jacuzzi disfrutando y diciendo, ay, esta es la vida que yo me merezco, qué guayabo cuando llega el último día y le dicen, mañana toca volver a la realidad. La vida es así. Qué bonita que es la vida. Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere. Siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, hombre! La vida es así. Tiene momentos difíciles y tiene momentos gratos. Y nos gusta el Salmo 23:1 cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero en el mismo Salmo, en el versículo 4, un poquito más adelante dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, en valle de sombras tenebrosas, dice, tú estarás conmigo.
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vean que la palabra de Dios nos está advirtiendo que podemos vivir momentos así. De hecho, creo que muchos lo hemos vivido. ¿Quién ha vivido un momento así de valle tenebroso alguna vez en la vida? Todos, no digan que no. Yo no sé de dónde sale gente hablando de que si usted es creyente no va a tener momentos así, pare de sufrir. Y secularmente unos hablando de actitud positiva, párese con el pie derecho, ¿cierto? Declare, hoy es... Vea, los no cristianos dicen, diga, repita, hoy es un gran día. Y los creyentes dicen, declare que hoy es un gran día. De una u otra manera tratan de meterse en la cabeza la idea de que hoy es un gran día y que usted se programe neurolingüísticamente, ¿cierto? Y un montón de cosas absurdas, como eso del secreto, que supuestamente era para gente muy culta, gente tratando de vivir la vida mejor. Y quiero que pensemos en esto, porque en el tiempo de Jesús, cuando Jesús se presenta aquí en Juan 10 como el buen pastor, Jesús se presenta así, en un contexto de gente que está sufriendo también y está viviendo momentos difíciles. Viviendo momentos difíciles porque ellos vivían subyugados a un imperio que les imponía impuestos desorbitantes, además de la pobreza en la que estaba sumido el pueblo y del abuso de las autoridades que en ese momento estaban de turno. Cuando la Biblia habla de pastor, para nosotros de pronto no es una imagen muy del día a día, porque nadie aquí tiene ovejas o cría animales, pero la gente a la cual Jesús le habla es gente que estaba dedicada a esta labor pastoral y agrícola. Y la Biblia habla de Dios como el buen pastor. Y ojo, y Dios estableció autoridades. En el Antiguo Testamento se ve que Dios levanta autoridades políticas, religiosas, con el propósito de cuidar del pueblo. Y a estas personas los llaman pastores. Así como ellos veían a un pastor cuidando el rebaño, cuidando de las ovejas, el Señor les dice, yo voy a poner autoridades sobre ustedes, no solo religiosas, sino civiles, para que cuiden y velen por el bienestar de la gente. Y los llama pastores. Pero esos pastores en el Antiguo Testamento resultaron sinvergüenzas, solo pensando en sus propios intereses y para nada importándoles el pueblo. ¿Qué tal esos políticos de aquella época? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y cuando uno piensa en el pueblo de aquel entonces al cual Jesús le habla, y piensa en la América Latina de hoy, no solo en Colombia, y pensamos en las situaciones tan duras en las cuales está sumido el continente, el desempleo, el subempleo, un sistema de salud deplorable, que usted necesita tener medicina prepagada para poder atender, y eso, aún teniendo eso, Pablo de ellos dice, vean, lo que tienen que hacer los latinoamericanos es encomendarse al Señor, es el mejor seguro de salud, porque es deplorable, es triste. Y en medio de ese dolor y el sufrimiento que aquella gente vivía y que hoy también la gente vive, creo que es pertinente y relevante hablar de Jesús como el buen pastor. Él se presenta como la alternativa ante estos falsos pastores o malos pastores que el Antiguo Testamento inclusive denuncia. Cuando uno lee Ezequiel, Jeremías, el Señor dice, ay de estos pastores, ay de esta gente. Y el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y Jesús se presenta en este tiempo de esta manera, y es interesante que lo hace en un contexto donde en el capítulo anterior, recuerden qué sucede en Juan 9, Jesús obra la sanidad de un hombre, ¿recuerdan? Ciego, un hombre ciego, y el ciego es sanado. Los pastores de aquella época, las autoridades que estaban para velar por el bienestar de la gente, ¿qué deberían haber sentido ante esa sanidad? Alegría, ¿cierto? Pero ¿saben qué sienten? Se ponen bravos y llaman al ciego y se venga para acá. ¿Usted qué dice que era ciego? ¿Cómo así que le abrió los ojos? ¿Qué le hizo? El tipo dice, yo no sé. ¿Quién es el que le abrió los ojos? Yo no sé. Los sorprendentes de ustedes no sepan quién es. Y se enojan y llaman al papá, ¿se acuerdan? Llaman al papá, a ver, que vengan los papás. ¿Ese es su hijo? Sí, señor. Y los papás todos reaccionan así. ¿Es su hijo? Sí. ¿Era ciego? Sí, señor. ¿Y cómo es que lo dijo? Y ellos todos temerosos dicen, miren, no sabemos qué le haya pasado. Lo que sí sabemos que es nuestro hijo y que era ciego, pero después no sé más.
tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. Los que eran pastores, los que estaban para velar por el bienestar del pueblo, intimidando a la gente, maldiciendo a la gente, porque en un momento cuando los alguaciles van y les dicen: nadie ha hablado como este hombre, como Jesús, estos pastores responden: esta gente que no sabe de letras, maldita es. Quiero que pensemos en esto, y usted al escuchar esto dirá: ay, entonces este es un mensaje para los pastores. Es un mensaje para todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo también hemos sido llamados todos a ser pastores. Usted dirá: ay, no, usted es el pastor. Yo no sé en qué momento terminé pastor. Lo que menos quería ser pastor. A mí los pastores me caían gordos. De verdad. Y no sé a qué hora terminé pastor. Lo único que yo quería era servir al Señor y serle fiel. Ahora, si usted piensa lo mismo, no le tenga miedo. Alguien de pronto dice: Señor, no quiero serte fiel, voy a acabar como este tipo. Tranquilo. Si ser pastor es lo que Dios quiere para usted, será lo mejor que le puede pasar en la vida. Porque el lugar más seguro es estar en la voluntad del Señor. Pero lo que quiero que pensemos es que aquí hay un mensaje para todos, porque la gran comisión es para todos nosotros. Vayan y hagan discípulos. ¿Para quién es esa gran comisión? Para todos nosotros. Y en alguna medida tenemos que cuidar de gente. Si somos fértiles espiritualmente, debemos tener hijos espirituales y cuidar de otros. Usted debe tener gente bajo su cuidado. Si usted es padre de familia, usted tiene un pequeño rebaño, su mujer y sus hijos, sus ovejitas. Si usted es madre, cabeza de hogar, tiene sus hijos, ahí están sus ovejas. Y si usted tiene hijas espirituales en la iglesia, ahí tiene ovejas que cuidar. Pero ¿qué pasa con el corazón humano? Cuando recibe autoridad, el orgullo crece, y en vez de cuidar de la gente que está bajo su cuidado, es comenzar a oprimir a la gente. Qué terrible es el corazón humano, ¿verdad? Orgulloso a morir. Por eso la palabra dice que el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Pero el corazón humano, ¿cómo le encanta el poder? ¿Sí se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo no sé? Mi hijo, cuando tiene 12 años, cuando tenía 5 años, un día se acercó a Rosita, su esposa, y le dijo: mamá, ¿quién manda más en la casa? ¿Tú o papá? Entonces mi esposa quedó pensando y dijo: ¿para dónde va este sinvergüenza? Los dos tenemos autoridad, papá y yo. Sí, mamá, yo sé que los dos, pero ¿quién más? Rosita otra vez toda pensativa, dice: los dos. ¿Por qué? Mamá, yo sé que los dos, pero ¿quién más? Y le dice: papá. Y él dice: sí. Dice: ¿y por qué tanta alegría? Porque yo algún día voy a ser papá. Cuando mi esposa me contó eso, dije: no, este chino, 5 años, pecador podrido, amante del poder. ¿Cómo seduce el poder? ¿Cómo le encanta a la gente el poder? Y esta gente, seducidos por el poder, oprimían a la gente. Cuando la idea es que el que tiene autoridad tiene mayor responsabilidad. El modelo de autoridad de la Biblia es el líder siervo. ¿Cómo le encantan los esposos esa parte que dice: someta, la mujer someta a su esposo? El esposo le dice: mujer, léeme la Biblia esa parte otra vez, por favor, ¿cierto? Cuando el modelo de la Biblia es el líder siervo, no es el líder patrón, sino es el líder siervo que puede lavar los pies a sus discípulos y que puede dar la vida por la gente que está a su cuidado. Ese es el modelo de liderazgo de la luz de la Biblia. Pero quiero que pensemos en algo. Vida abundante es la vida que Jesús vino a ofrecernos. Es la vida que Jesús le ofreció a esa gente y la vida que Dios nos ofrece ahora a nosotros, en medio de las dificultades que la vida tiene, en medio de los dolores y los sufrimientos que la vida tiene. Vida abundante es lo que Jesús ha venido a ofrecer. Pero debemos entender qué es vida abundante. Vida abundante no es tener mucha plata. Vida abundante tampoco es tener perfecta salud, como algunos dicen. No. ¿Qué es la vida abundante? Lo hemos visto aquí en el video. La vida abundante, recordémoslo bien, es la presencia de Jesús en nosotros. El secreto de la vida cristiana es la presencia de Jesús en nosotros. Esa es la bendición más grande. Muchas veces rebajamos la bendición de Dios a aspectos materiales. ¿Usted no ha conocido gente muy sana, con mucha plata e infeliz? La bendición que Dios da es su presencia. Por eso el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra.
En cuanto a mí, el acercarme a ti es el bien, dice en el mismo Salmo. Esa es la dicha de la vida abundante, la presencia de Dios en nosotros. Que sea que nos toque momentos gratos o momentos de valle, de sombra, de muerte, podamos decir, tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Esa es la vida abundante. Eso es como en el matrimonio. Uno dice, te acepto como esposa en salud y en enfermedad. En pobreza. Es la emoción del que está enamorado. ¿Usted no ha visto un corazón enamorado? Ayer estaba en una boda y el hombre feliz declarando el amor a su esposa y lloraba, ¿cierto? Te amo. Y cantaban esa canción de Il Divo, que te amaré hasta el final. No, y la gente, todos se han hecho un moco llorando, ¿cierto? ¡Qué emoción! Ese es el corazón enamorado. Una persona que tiene la presencia de Jesús en la vida, vive enamorado. Y ojalá nosotros vivamos enamorados siempre de Jesús, de la presencia de Él en nuestra vida. Pero qué triste es con el paso del tiempo que ese amor se enfría. Y la idea es vivir enamorados de Él. Por eso la vida abundante es esta, es vivir la presencia de Jesús en todo instante. Podemos estar enfermos, pero tu presencia, tu vara y tu callado me infunden aliento. Puedo estar quebrado, pero tu vara y tu callado me infunden aliento. Pensemos en esto seriamente. Esa es la vida abundante. ¿Por qué es que muchas veces nos privamos de disfrutar la vida abundante? ¿Por qué a veces surgen las frustraciones en la vida? ¿Y por qué mucha gente en Colombia y América Latina no vive la vida abundante que Jesús ha venido a ofrecer? En el texto encuentro dos razones y quiero que lo veamos a manera de contraste. La primera razón, y si usted lee la Biblia, abra su Biblia en Juan 10, por favor. Quiero que tenga la Biblia abierta. Si usted lee la Biblia, eso ya es una bendición tremenda. Que tenga la Biblia abierta y la pueda leer. Dice Juan 10, versículo 1. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ¿qué? Es un ladrón el que se mete por otro lado. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo acá? ¿A quién les está diciendo ladrón? Esto es una denuncia a las autoridades de aquel tiempo. Les está diciendo, ustedes, lejos de alegrarse de que el ciego es sanado, se enojan. Ustedes, lejos de velar por el bienestar de la gente, son unos bandidos. Y Jesús dice, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Pero ¿sabe qué dice? Adelante un poquito en el versículo 6. Jesús les puso este ejemplo, ¿pero qué? Pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Y Jesús tuvo que volver a explicar. Lea el 7, vean. Dice, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene sino ¿a qué? Robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A quién se refiere Jesús con eso de el ladrón que viene para robar, matar y destruir? ¿A quién? En el contexto no está hablando de Satanás. ¿Sabe de quién está hablando? De esos pastores sinvergüenzas que solo buscaban su provecho personal. ¿Por qué es que la gente no disfruta la vida abundante? Porque no tiene a Jesús como el buen pastor y pone su confianza en otros pastores o en otras ideologías o creencias. En este tiempo, cuando también mucha gente sufre, la gente está creyendo un montón de barbaridades, lejos de poner su confianza en Jesús. ¿Y sabe qué pasa? En los momentos de mayor dificultad y dolor en la vida es cuando podemos dejar de confiar en Él. ¿No le ha pasado en los momentos difíciles que uno comienza a pensar y hasta a dudar? Ay, Señor, ¿será que te olvidaste de mí? ¿Será que no soy tu hijo y soy un hijastro? Y nos quejamos del Señor. Hace años atrás, cuando estábamos construyendo la sede de Ciudad Salitre, y como siempre construyendo, la plata siempre sobra, ¿cierto? Escasea. Y en ese tiempo me dio una gripa espantosa de esas que suele dar cada 5 años. Y difícilmente una gripa me lleva a la cama, pero ese día me acosté temprano, con fiebre, y prendo el televisor, y nunca pongo enlace porque realmente no hay gran cosa para que ver allí, pero
Canaleando, llegué a Enlace y aparece un tipo que dice: usted, pastor, que me escucha. Entonces, yo me quedé un ratito ahí a ver qué va a decir este tipo. Y sigue el tipo: usted que de pronto está enfermo. Y es verdad lo que le voy a decir. El tipo dijo: usted que está lidiando de pronto con la economía de su iglesia, que de pronto está construyendo y la plata no le alcanza. No, bendito Dios del Señor me está hablando. Virgen de la agarradera, agárrame. Me quedé escuchando al tipo y dice: lo que tiene de pronto no le alcanza, pero lo que tiene es una semilla. Tráigala aquí al altar y siémbrela para que la semilla produzca. ¡Aleluya! Sí, este tipo me dio una piedra. ¡Llame ya! Yo cogí el teléfono para llamar y echarle la bolita y todo. Afortunadamente no entró la llamada. Pero en los momentos de mayor necesidad, de mayor angustia en la vida, es cuando más vulnerables somos a caer en cualquier error y a buscar otro pastor y no buscar al verdadero pastor. Y qué triste es cuando el pueblo de Dios se aleja del rebaño. La Biblia habla en el Antiguo Testamento del buen pastor. A esa gente que estaba sufriendo en el Antiguo Testamento, el Señor les dice algo y quiero que lo escuchen. Ustedes lo pueden buscar después con calma. En Ezequiel capítulo 34 versículos 23 y 24 dice así. Escúchenlo. Dice el Señor a gente que está sufriendo, les dice: entonces les daré un pastor. ¿Usted no cree que esas palabras fueron reconfortantes para la gente? Esa gente en medio de su dolor, del cautiverio, estaban en pleno cautiverio cuando Ezequiel habla. Dice: entonces les daré un pastor. No, eso es agua fresca. Pero luego viene lo siguiente, dice: les daré un pastor, mi siervo David. Yo creo que ahí la gente dijo: pero ¿cómo así? Si David ya había muerto hace años. ¿A quién se refiere Ezequiel? A la simiente de David, que es Jesús. Les daré un pastor, mi siervo David. Y no dice unos pastores, dice un pastor, mi siervo David, que los apacentará y será su único pastor. ¿Por qué la gente no vive la vida abundante? Porque tiene otros pastores. Y aún nosotros, teniendo a Jesús como nuestro pastor, en momentos de angustia y necesidad, a veces miramos para otro lado. Una persona que iba a la iglesia por una enfermedad, estaba enfermo, una enfermedad muy tenaz, y llegó a la iglesia y estuvo varios meses en la iglesia, y orábamos por él, él venía muy juicioso a los servicios, a los grupos de crecimiento. En una oportunidad se me acercó después de varios meses y me dijo: Juan, quiero hablar con usted. En la iglesia me dicen Juan, cuando están bravos me dicen pastor. Quiero hablar con usted. Yo, sí, cuénteme. Esto no funciona. ¿Cómo así que no funciona? ¿A qué se refiere? Llevo meses viniendo, orando, y sigo enfermo. ¿Se dan cuenta que mucha gente busca al Señor por lo que el Señor le puede dar? Es decir, las personas están buscando que el Señor les resuelva su necesidad más sentida. Y el Señor quiere resolver una necesidad mucho más profunda, que es darle su presencia, que es la que da descanso. Y pasa que muchas veces nosotros estamos detrás de esas cosas. Y llega Navidad y decimos: no, esta Navidad va a ser una tristeza. Se dañó el viaje a Europa y nos tocó irnos a Tunja. ¿Cómo así que tristeza? Así sea con agua de panela y buñuelo, celebre la Navidad. Porque es el nacimiento de Jesús. Un niño nos es dado, un pastor nos es dado, que puede pastorear el corazón y el alma. ¿Saben cómo Isaías describe al pastor? Vea qué bonito. Isaías 40:11 dice así. Escúchelo, pongan atención, vean. No se duerman, pongan atención. Dice así, dice: como un pastor que cuida su rebaño. Ya los verbos, cuidar. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge, otro verbo, los corderos en sus brazos. ¿No le parece hermoso eso? Eso es como un cuadro. En el segundo piso ustedes tienen un cuadro así, ¿lo han visto? Hay un pastor con una ovejita. ¡Qué belleza! Esto es para un cuadro. Dice el texto, y lo repito: como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, y otro verbo, los lleva, ojo, junto a su pecho. ¿No le parece tan hermoso?
Píntese usted como esa ovejita que a veces nos recoge y nos ponen, ay, tan tierno, ¿cierto? Usted dirá, ya se puso todo tierno. No, la palabra de Dios dice eso. Dice que así nos trata el Señor, a pesar de lo que somos. Nos recoge en sus brazos, nos lleva a su pecho. Él es el buen pastor que desde el Antiguo Testamento se anuncia y se profetiza a un pueblo que sufre. Por eso es que es un mensaje relevante para este tiempo. Porque en medio del dolor y el sufrimiento en el cual Colombia está sumido, y de pronto muchos de nosotros estamos pasando un momento difícil en este momento, no sé, y si a alguno no le está pasando, dicen, eso no es para mí, entonces tranquilo que en cualquier momento el dolor toca a la puerta de la vida. Hablaba en el intermedio del servicio con Daniela, se le incendió la casa, ¿cierto? ¿Sí saben de quién hablo? Yo digo, ¿por qué pasó eso? No sé. Hay muchas cosas que no vamos a entender en esta vida. Más bien anótelas en un papelito y cuando llegue a la presencia de Dios te pregunta. Yo no sé por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Daniela llegará allá diciendo, vea, se me quemó la casa y Juan con su cabeza aquí, a mí la cabeza me la quitaron. ¿Sí? Yo no sé qué. Lo único que puedo decirles es que la palabra enseña que Jesús es el buen pastor. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, Él está con nosotros y su presencia nos da descanso. Y su vara y su callado nos infunden aliento. Él dirigiéndonos y guiando nuestra vida. ¿Por qué la gente no vive y disfruta la vida abundante? Porque no tiene a Jesús como el pastor, o teniéndolo, muchas veces deja de confiar en Él. Él es el buen pastor. Y qué hermoso capítulo donde describe bien a la persona y la obra de Jesús. La persona como el pastor que cuida y la obra al punto de dar la vida por nosotros. El pastor de las ovejas. Pero también encuentro otro contraste por el cual la gente, creo, no disfruta lo que es la vida abundante. Y quiero que lo puedan notar ahí en el mismo capítulo 10. Quiero que noten lo que dice en el versículo 19. ¿Qué dice en el versículo 19? Dice, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de ¿qué? ¿De qué? De disensión, de discusión. Jesús les está explicando la palabra y ellos se enojan. Vean el versículo 31. ¿Qué dice? Una vez más, los judíos, ¿qué hicieron? Tomaron piedras para arrojárselas. ¿Ven la reacción de esta gente? Ahora vean otra reacción. Vean el versículo 41. ¿Qué dice? Poca gente acudía a Él. ¿Dice eso? Dice muchos. Muchos acudían a Él. ¿Y qué decían estos? Aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. ¿Qué contraste podemos notar? Por un lado hay gente que le quiere tirar piedra y por otro lado gente que cree en Él. ¿Ven lo que produce el Evangelio? El Evangelio debe producir esto. O produce que la gente se arrepienta y le pida perdón al Señor, o produce que la gente se enoje y se vaya. Charles Spurgeon, el conocido príncipe de los predicadores del siglo XVIII, él le decía a sus estudiantes, cuando ustedes hablen del Evangelio, cuando ustedes prediquen el Evangelio, solo dos reacciones se pueden suscitar. O la gente se arrepiente y cree, o la gente se enoja y se va brava. Pero no me vengan con esa estúpida respuesta de que lo están pensando. Y lo que me preocupa es que en este tiempo de la tolerancia, mucha gente piensa en el Evangelio. Y se queda pensando y pensando. A mí me da una frustración tan tenaz cuando, después de predicar un domingo en la iglesia, hay gente que se acerca y me dice, pastor, muchas gracias, recibí buena energía, buena vibra, pastor, chévere. Ay, le digo, Señor, recógeme. Ese tipo no entendió el Evangelio, no prediqué el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿sabe qué hace? Golpea, confronta. Porque le dice al adúltero, no más. Porque le dice al mentiroso, se acabó la mentira. Le dice al soberbio, humíllese. Y eso no nos gusta. No nos gusta que nos regañen, o sí. ¿A quién le gusta que nos regañen? Nos gusta el elogio, ¿cierto? Ay, Carlito, tú, qué belleza. Ay, muchas gracias. Pero cuando le dicen tal cosa, y usted nunca. ¿Ah? Y hay unos que son hasta bíblicos, ¿cierto? El que nunca ha cometido pecado, que tire la primera piedra. ¿Cierto? La palabra, el Evangelio, es confrontador. Por eso cuando nos acercamos a la palabra nos debe dar duro. Alguien me decía, ay, que cuando yo hago el devocional, ay, me levanto y me da tan duro la palabra. Pues qué bueno. Qué triste que la palabra no le diga nada. El mensaje del Evangelio es confrontador. O me arrepiento o me enojo.
Y puedo luchar con ese enojo, y no, Señor, ¿por qué? Y luego, Señor, perdona. ¿No les ha pasado a veces que encuentran algo en la palabra y dicen, no puede ser para mí? ¿Sí? Cuando usted está bravo con alguien y dice ahí, perdona a tus enemigos, ay, no, Señor, a ese mugroso lo que me hizo. No, Señor, recógelo, ¿cierto? Señor, ilumínalo o elimínalo, pero no lo quiero. Y la palabra dice, perdona. ¿Qué hacemos nosotros allí? Luchamos con eso, Señor, me cuesta perdonar. Pero vean la reacción, o me enojo o me arrepiento. Pero no hay grises, no hay punto medio. El Evangelio produce eso. Y eso vemos aquí cuando Jesús declara su identidad. ¿Por qué la gente no vive la vida abundante que Jesús ha venido a ofrecer? Porque no recibe el Evangelio creyendo en Él y adorándolo. Escuche, cuando el ciego fue sanado, ¿sabe lo que el ciego dijo? Jesús se le presentó y le dijo lo siguiente, ahí un poquito antes del 10, escúchelo. Le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego respondió, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Y Jesús le dice, ya lo has visto, le contestó. Creo, Señor, declaró el ciego, y postrándose, lo adoró. ¿Ven lo que estamos diciendo? Esa es la reacción. ¿Por qué la gente no celebra, no vive la vida abundante? Porque no adora al Señor, más bien pelea con el Evangelio. Lejos esté de nosotros pelear con el Evangelio. ¿Sabe lo que hizo el pueblo judío en el Antiguo Testamento cuando Dios se revelaba? Murmuraba muchas veces. Y creo que muchas veces nosotros murmuramos cuando nos llega un momento difícil. ¿No les ha pasado que cuando están pasando un momento difícil ponen a orar, Señor, porque a mí, yo que voy juicioso a la iglesia, yo que diezmo, yo que doy para construcción, para misiones, porque a mí? Y comenzamos a quejarnos, y a toda edad. Los muchachos también, ¿cierto, Señor? Estoy tragado de esta niña, estoy que te pido y nada. Tú no respondes mi oración, Señor. Y nos quejamos del Señor. Murmurar. ¿Saben quiénes murmuraron? Los judíos en el desierto. Cuando estaban cautivos en Egipto, murmuraban. El Señor los liberó y los saca del desierto. Ellos tenían que celebrar ¿qué? ¡Libertad! Y cuando están en el desierto, ¿qué dicen? No, Señor, nos sacaste este peladero aquí. Nada. Tenemos hambre, Señor, tenemos hambre. ¿Y el Señor qué les da? Nada. ¿Se imaginan eso? Es un milagro. Es la emoción de la gente al ver pan del cielo y recoger y decir, maná. Yo imagino la emoción de la gente si dándole maná a sus hijos. Venga, mi hijo, coja maná, pan del cielo. Y después de varias semanas de recibir maná, ¿qué decían? ¿Quién quiere maná? Maná. Coja maná. ¿Y qué es eso? Pan del cielo. Aburridos. Y se quejaron. Solo maná, Señor. Solo maná. Y el Señor, ¿qué les da? Agua. Y cuando les cogen agua, ¡uy, agua de la roca! Bendito sea el Señor, aleluya. Yo me imagino cantando, ¿cierto? Gloria a su nombre. Como les gusta a esos locos evangélicos. ¡Ya su nombre, gloria! ¡Ya le eso, la victoria! Y si tanta vaina. Y después de un tiempo de maná y agua, ¿qué decían? Solo agua, Señor. Solo agua y pan. No más que maná y agua. Tenemos carne, Señor. Allá en Egipto teníamos carne. ¿Ven cómo es el corazón humano? Murmurador, inconforme, insatisfecho, quejándose del Señor todo el tiempo, y el Señor les da todos mises. Y dice la Biblia que les dio carne hasta que se les salían por la cadera. Uy, hay día tan vasto. No lea la Biblia dice eso. Así es el corazón del murmurador. ¿Y sabe qué? En el Evangelio de Juan, la palabra murmuración aparece varias veces también. Cuando los judíos murmuran de Jesús. Y es más, los discípulos murmuran de Jesús en un momento. Qué dolor para el corazón del Señor. ¿Y sabe qué creo que le da dolor a Él? Cuando usted y yo murmuramos de Él. ¿Usted ha murmurado de Él alguna vez? Yo tengo que confesar, yo sí. Yo no sé si usted. ¿Quién ha murmurado al Señor alguna vez? Señor, ¿por qué a mí? Si alguno dice, nos da pena, ¿cierto? Pero es que somos unos pecadores. Eso pasa con nuestro corazón. Somos creyentes, pero en el momento de la prueba dudamos y tenemos temor. Señor, ¿será? ¿Saben? Es el momento cuando más debemos renovar nuestra confianza en Él. ¿Por qué la gente no celebra, no vive a plenitud la vida abundante? Porque cree, pero muchas veces deja de creer. Por eso el hombre al que Jesús sanó en Marcos,
Jesús le dice, ¿crees? Él dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y la idea es que seamos creyentes, que creemos y seguimos creyendo. En salud y en enfermedad, en pobreza y en riqueza, en toda circunstancia y en todo momento y en todo lugar. Y escúcheme algo más. En Hebreos, hablando del pastor, el Señor dice esto, la palabra de Dios dice esto, el autor de Hebreos en Hebreos 13:20 dice esto, escucha, dice, el Dios que da la paz, el Dios de paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, que Él nos capacite para hacer siempre lo bueno en todo momento. Él es el gran pastor. Y en esta Navidad ojalá podamos celebrar esto, que Jesús es el pastor, un pastor nos es dado. Y en los momentos más difíciles de la vida, ojalá podamos experimentar que Él nos recoge, nos lleva a su pecho y nos declara su amor. Que nada ni nadie nos aleje de Él. Y en esta Navidad debe ser la oportunidad para decirle a otros que Jesús es el buen pastor. Y que la gente celebre Navidad. El mejor regalo que la gente puede recibir, como hemos visto en el video, es que tenga a Jesús como su pastor y viva la vida abundante que Él ha venido a ofrecer. Cuando pensaba en este texto, oraba y le decía, Señor, no quiero nunca alejarme de ti. Y en los momentos más duros de la vida, quiero seguir confiando que tú eres el buen pastor. Y ante estas dos reacciones, reaccionar creyendo y siguiéndote. Solo termino en el mismo Juan. Hay algo muy precioso que no quiero dejar pasar. El Señor dice en el mismo 10, en el versículo 26, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño, no son de mis ovejas. Si somos sus ovejas, creemos. Y no solamente creemos, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Seguirle y conocerle. Y conocerle en la Biblia tiene una connotación muy profunda e íntima, que se usa aún para las relaciones sexuales, muy profundas. Yo las conozco, Él con nosotros, una relación profunda e íntima que nos permite oír su voz y seguirle en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Que el Señor nos use para ser también pastores de mucha gente y cuidar de otros. ¿Usted no conoce gente que necesita del buen pastor? Ore por ellos y que Dios nos use en esta Navidad y que nosotros seamos el testimonio vivo de ser ovejas de su rebaño. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, gracias porque desde el Antiguo Testamento tú te revelas como el buen pastor, el único pastor. Señor, perdónanos por las veces que murmuramos y dudamos. Queremos siempre confiar en ti. En los momentos más difíciles de la vida, que no entendemos, Señor, por qué nos toca pasar por aquellos valles tenebrosos de sombra de muerte, de los cuales quisiéramos que nos libres. Pero, Señor, la vida es así. Qué bueno saber que en esos momentos tú estás con nosotros, que tú has prometido tu presencia. Tu palabra por eso dice que tú no nos desamparas ni nos dejas, que nos tienes en las palmas de tus manos, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, siempre queremos confiar en ti, que tú eres el buen pastor que nos recoge y que nos llevas hacia tu pecho y guardas y cuidas de nosotros. Señor, no queremos enojarnos cuando el Evangelio nos confronte, sino por el contrario queremos creer y seguir creyendo y acudir siempre a ti. Señor, queremos permanecer así, porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias que tú eres el buen pastor que ha venido a darnos vida en abundancia, y queremos gozar de esa vida en cada instante, Señor. Gozar de tu presencia en nosotros, disfrutarla y vivir enamorados de ti. Señor, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada queremos en esta tierra. Que esa sea siempre nuestra oración y la mayor pasión de nuestra vida.
Jesús, te amamos. Gracias por ser nuestro buen pastor y úsanos en este tiempo de Navidad para decirle a la gente que un pastor nos ha sido dado. Úsanos para tu gloria, Señor, para ver una Colombia diferente. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Hoy es el momento de hacer algo de memoria.